Imperio Romano. Legionarios de Roma. En la frontera entre Escocia e Inglaterra, los arqueólogos descubrieron la presencia de un recinto fortificado de madera. La excavación se inició en 1950. Entonces se llegó a la conclusión de que varias generaciones de soldados se habían sucedido allí entre el año 85 y el 350 después de Cristo. Un espeso manto de turba cubría dichos vestigios. En este magma compacto, totalmente desprovisto de oxígeno, la materia orgánica suele padecer en menor medida los efectos de la corrosión. Desde hace 40 años, un especialista en legiones romanas, el doctor Robin Birley, se remonta en el tiempo excavando una capa tras otra el espacio de la fortaleza de Vindolanda. Es la base de una gran olla para cocinar. Bueno, realmente no fue empleada para cocinar, sino que se utilizó como recipiente para guardar algo. No fue expuesta al fuego, solo nos queda localizar los 30 o 40 trozos restantes. Esto es lo que se denomina en Gran Bretaña Sienaware y terra sigillata romana en otros lugares del mundo. Son piezas de barro realizadas con moldes. La mayoría de estas piezas de cerámica encontradas en Vindolanda son originarias de La Gaufresec, una ciudad de Aveyron, en Francia. Eran importadas por los militares para ser usadas aquí en Vindolanda. ¿Disfrutaba el destacamento de una apacible vida en su destino de la frontera? ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Qué información nos proporcionan todos estos objetos? Las piezas de cerámica finamente decoradas debían adornar las mesas de los oficiales. Se supone que la tropa, entre las guardias y las maniobras, organizaba breves momentos de ocio practicando juegos de estrategia. Bajo el gobierno de Trajano, a finales del siglo I de la era cristiana, los romanos movieron peón en el tablero de un inmenso imperio. En 500 años, Roma fraguó un impresionante dispositivo militar. Primero, durante la época de la República, interviniendo cada vez que uno de sus aliados era atacado. Luego, durante el Imperio, en el que los soldados pasaron a ser verdaderos profesionales, miembros de un ejército entendido como oficio. Los reclutas podían ser movilizados en cualquier momento y se hallaban perfectamente entrenados. Estas legiones consiguieron derrotar a todos sus adversarios. Las tropas de Aníbal, los hoplitas griegos, los guerreros persas, dieron muestras de una tremenda eficacia. Allá donde iban les precedía su fama. Las legiones eran temidas en todos los países de la cuenca mediterránea. Estas legiones al mando de Cneo Cornelio Escipión desembarcaron en la ciudad griega de Emporión. Es interesante ver la ubicación del asentamiento de Emporión al sur de la bahía de Rosas y también por las características que presentaba la ciudad en ese momento. Actualmente la topografía ha cambiado mucho de época antigua, pero en época antigua la ciudad griega de Emporión estaba formada por dos núcleos urbanos, el sector de la Palayápolis, el actual San Martí de Ampurias, que cerraba una pequeña bahía natural, y el sector de la Neápolis, que la cerraba por el sur, este puerto natural. Por tanto, la ciudad de Emporión presentaba unas características topográficas y unas infraestructuras portuarias que fueron importantes y fueron utilizadas para desembarcar este ejército en el año 218 a.C. A partir de este desembarco, Roma inicia la ofensiva contra el ejército cartaginés e instala el campamento militar de Tarraco. Durante el siglo I a.C. se fundaron muchas ciudades en Hispania. Una de las más importantes, Mérida. En el año 25 a.C., según nos refiere Dion Casio, se funda la nueva colonia Augusta Emérita.
La denominación emérita obedece a que su primer contingente colonial son estos veteranos de las legiones quinta y décima, quienes van a formar parte de esa inicial población de un nuevo territorio, el territorio lusitano, poco romanizado, un territorio que se va a incorporar al proceso político de Augusto en la península ibérica. Años más tarde, otra nueva generación de ciudadanos, ya plenamente romanizados y conocedores de los usos y costumbres culturales de Roma, serán los que realizarán la gran producción monumental de la nueva capital augusta emérita. Capital que sin duda se aproximará a los esquemas metropolitanos, como se puede ver en los conjuntos del Foro, el Teatro y todos los recintos monumentales de la nueva colonia emeritense. La ubicación de la colonia augusta emérita está determinada por los dos ríos, el Guadiana y el Albarregas. La planta está rodeada por una gran muralla que se abría en 4 puertas de ingreso. Incorporaba en el interior las 2 vías principales, en torno a cuya intersección se encontraban los 2 recintos de espacios públicos, el Foro Colonial y el Foro Provincial. Augusta Emérita fue la capital provincial que se hizo más a semejanza de Roma. Tanto el Foro Colonial como el Foro Provincial son una copia de los patrones metropolitanos de la ciudad de Roma. Un ejemplo singular es este grupo de Eneas, del que no se conserva el original del Foro de Augusto en Roma, pero sí se conservan parte de las piezas de ese impresionante recinto que albergaba algunas de las estatuas más significativas de todo ese elenco del Foro de Augusto. Los clipeos, las cariátides, que recordaban al modelo de la propia metrópolis, lo que nos habla de esos artistas y talleres que llegaron a la capital provincial y que desarrollaron un arte hasta entonces desconocido. La legión fue sobre todo el principal instrumento de la conquista. Desde su fundación en el año 753 a.C., la ciudad de Roma no cesó de acrecentar su poder. Al principio gobernada por reyes, pronto se convirtió en una república. A mediados del siglo III antes de nuestra era, la totalidad de la península italiana había sido conquistada. Más allá de sus fronteras daría comienzo una nueva aventura. La península ibérica tardó 200 años en ser conquistada, antes de que Julio César acabase sometiendo a todos los pueblos de la Galia mediante una complicada campaña. Por el norte, las legiones avanzaron hacia Germania. Conquistaron Nórica, Dalmacia y se adentraron en Grecia alcanzando los confines de Oriente Próximo, Siria y Palestina. Al mismo tiempo, tras haber arrasado Cartago, el ejército romano conquistó todo el norte de África. 500 años después de la fundación de su ciudad, los romanos controlaban todo el Mediterráneo. Las legiones desembarcaron en Gran Bretaña en el año 44 en tiempos del emperador Claudio, pero fue el emperador Trajano quien anexó las últimas conquistas, Arabia, Mesopotamia y la Capadocia en el año 105 de nuestra era, Dacia un año más tarde. ¿Pero qué sabemos de la vida de los legionarios en el transcurso de estas campañas? En el año 100, Trajano hizo erigir en Roma una columna de 40 metros de altura coronando lo que debía ser su propio mausoleo. A lo largo de más o menos 200 metros, un bajorrelieve en espiral relataba la campaña del emperador en Dacia, la actual Rumanía. Toda la vida de las legiones se reflejaba en esta minuciosa historia de la que el arqueólogo Salomon Reinach analizó hasta la más insignificante de sus escenas. El bajorrelieve presenta a los legionarios mostrando hasta el más mínimo detalle, cascos, armaduras y resto del equipo. Escenifica batallas, el asalto a las ciudades, pero sobre todo los métodos empleados por el ejército para avanzar en las marchas y la forma de construir las trincheras. Todo ello podía verse claramente representado. Lo único que les faltaba a estos hombres, inmortalizados en piedra, era la palabra. Los arqueólogos de Vindolanda extrajeron de la turba las pruebas que evidenciaban todo el potencial de las legiones de Roma. En este caso, este hueso del cráneo de un buey en concreto fue clavado en una estaca y utilizado como diana. Podemos observar unos orificios en él. Por supuesto, el animal ya estaba muerto antes de la práctica y por eso todos los agujeros son regulares. La cabeza no se cortó expresamente para ello.
Al menos no había crueldad en este sentido. Pero ahora observen estos agujeros. Fueron realizados con puntas de jabalinas o algún arma semejante que perforaron la parte exterior de este cráneo. Si cogemos una punta de jabalina y la introducimos por aquí, podemos comprobar que el corte encaja perfectamente. Los depósitos de la fortaleza almacenaban las armas de la caballería, las puntas de lanza de la infantería forjadas por los mismos soldados, los proyectiles de las catapultas y las piedras utilizadas por los honderos. Todo el arsenal de un ejército que el general Mario transformó en un cuerpo de soldados profesionales en el siglo I a.C. Estaban muy bien organizados, muy bien abastecidos y equipados. Cuidaban hasta el más mínimo detalle de los soldados. Y de esta forma, los soldados tenían la sensación de formar parte de una máquina muy bien engrasada, muy bien entrenada y equipada. Tenían un fuerte sentimiento de pertenencia al grupo, lo que les ayudaba a desempeñar mucho mejor su función como soldados. La fuerza de la legión se basaba en su conciencia de equipo. El grupo se apiñaba en torno al símbolo del imperio, el águila. Pero este poder residía también en la férrea disciplina impuesta a los reclutas. Los legionarios cumplían 25 años de servicio, no tenían derecho a casarse y tenían muy pocos o ningún entretenimiento. Los días transcurrían entre largas marchas bajo el peso de una armadura de 40 kilos. Cuando estaban atrincherados, se entrenaban. El legionario nacía y pasaba toda su vida empuñando el arma. A lo largo de toda su vida, repetía incansablemente las maniobras, acabando por interiorizar ciertas habilidades que hacían de la legión el cuerpo de armas más disciplinado de la antigüedad. Durante el tiempo que no estaba entrenando, el soldado limpiaba sus armas y su casco antes de que el centurión pasase revista. Si no estaban relucientes, era castigado. Una extenuante patrulla en el mejor de los casos, apaleamiento o latigazos en el peor de ellos. Si desertaba y era detenido, le esperaba la muerte. En los 4 puntos cardinales, las legiones impusieron lo romano por medio de las armas y la sangre, pero también transformando el paisaje, ya que en lo sucesivo habría que proteger este imperio en expansión, aumentando los kilómetros de frontera levantados frente a los bárbaros. Se construyeron numerosos recintos fortificados en los confines de este inmenso imperio. Bajo el mandato de Trajano, las legiones se asentaron en campamentos temporales. En Bretaña, la actual Gran Bretaña, se enfrentaron a temibles guerreros, los pictos. En Vindolanda, las colinas de Bardomville, frontera natural entre Inglaterra y Escocia, se asomaban a las colinas del norte. Aquí fue donde se consiguió detener la conquista. Fue aquí donde a principios del siglo II de nuestra era, con los emperadores de Trajano y Adriano, donde se jugó gran parte de la suerte del imperio. ¿Cuáles eran entonces los puntos débiles de las legiones? La excavación de la fortaleza de Vindolanda permitió dar con las piezas maestras que desvelaban tal misterio. En la primavera de 1973, los arqueólogos de Vindolanda realizaron un importante hallazgo, una serie de tablillas de madera que parecía tratarse de correspondencia. Pero las inscripciones se presentaron en principio ilegibles. Imposible saber si estos textos habían sido escritos en latín, la lengua oficial de las legiones. ¿Permitiría su restauración descifrar antiguas misivas de 2000 años de antigüedad? Serían necesarios varios meses de trabajo antes de hacer públicos los resultados. La tinta realizada a base de carbón había calado profundamente en las fibras de la madera. Aparecieron algunas palabras, luego frases enteras. Los arqueólogos de Vindolanda consiguieron sacar a la luz testimonios escritos. Desde los primeros análisis se pudo deducir que estos textos constituían un claro testimonio de la vida cotidiana de los soldados que habitaron el enclave. Un extraordinario hallazgo.
Quizá fuese la única. Yo no me lo podía creer. Pero en días sucesivos fueron localizadas más tablillas. Y de repente nos dimos cuenta de que habíamos conseguido reunir informaciones absolutamente diversas sobre el pasado, ¿entienden? Estas gentes nos contaban aquí lo que hacían en su día a día. Y eso normalmente no suele suceder en arqueología. Desde 1973 y hasta el día de hoy se han exhumado más de 1000 tablillas. Los arqueólogos las encontraron en el mismo lugar, en un foso a los pies de la muralla. Según ellos, esto constituye la base de un primer misterio. ¿Cómo acabaron allí? Las tablillas eran de roble. Tenían el formato de una postal. En el reverso, el texto en latín. En el anverso, la dirección del destinatario. Pero los manuscritos contaban con algunas lagunas, ya que la madera parecía haber sido pasto de las llamas. Con ello se perfilaba un nuevo enigma. ¿Fue atacada la fortaleza? ¿Fueron quemados sus archivos? Emplearían varios meses de trabajo para descifrar dichos textos. Los epigrafistas esperaban encontrar en ellos detalles de la vida cotidiana. Desde el principio se dieron cuenta de que los autores de los correos habían firmado sus misivas. Un nombre aparecía reiteradamente: Flavius Cerialis. ¿Qué clase de información sobre el ejército romano podía proporcionar tal descubrimiento? ¿Habían puesto fecha a sus mensajes los legionarios? Los epigrafistas necesitaron muchos meses para acabar de traducir los documentos. Estos testimonios escritos permitieron a los arqueólogos comprender mejor el entramado de muros que estaban excavando. Por este lado tenemos un tipo de construcción muy diferente. No puede verse demasiado bien, pero se trata de una serie de habitaciones pequeñas, realmente pequeñas, algo así como 2 metros por 3, lo que no suele ser habitual en un recinto fortificado romano. Seguramente era la zona del hospital. Excavamos la mayor parte de la zona central y sabemos que este tipo de fortificaciones albergaba a unos 1000 hombres. Esto hacía imprescindible la presencia de un hospital. Tenemos más información al respecto, ya que una de las tablillas encontradas indicaba que el tribuno había enviado a grupos de soldados para construir el hospital, y otra de las tablillas hacía referencia a algunos médicos, recetas y demás. Las primeras conclusiones de los epigrafistas eran claras. Estas tablillas fueron escritas entre el año 85 y el 105 de la era cristiana. Había disposiciones, borradores de informes administrativos, quejas de comerciantes molestos con la tropa. Sin embargo, unas cuantas tablillas centraron la atención de los especialistas. Relataban hechos excepcionales en el ejército romano, casos de deserción masiva. ¿Cómo explicar este fenómeno en un ejército con una disciplina tan férrea? Los arqueólogos fueron en busca de nuevas tablillas para intentar comprender lo que podía haber sucedido en la fortaleza de Vindolanda en el siglo I de nuestra era. Gracias a estos mensajes, lograron reconstruir en principio una parte de la vida de un hombre, Flavius Cerialis. Flavius Cerialis era tribuno. Se hallaba al mando del campamento de Vindolanda. Le escribía al gobernador de la provincia y a algunos de sus oficiales y recibía por parte de estos las correspondientes respuestas. El tribuno Cerialis dirigía 480 hombres. Los soldados de la 9ª cohorte Pátava, una unidad de refuerzo con origen en los Países Bajos. El destacamento del campamento de Vindolanda estaba formado por una unidad de infantería y otra de caballería reclutadas en la desembocadura del Rin. Se trataba de una unidad de refuerzo cuyos soldados se convertirían en ciudadanos romanos al cumplir los 25 años de servicio. Flavius Cerialis también era bátavo y su familia había adquirido la ciudadanía romana bajo el gobierno de Vespasiano en el año 70 de nuestra era. Sus padres permanecieron fieles a Roma en el momento de las revueltas que teñieron de sangre aquella provincia. La 9ª cohorte había construido un recinto fortificado de madera en la explanada de Vindolanda. Defendía la frontera norte, sofocando los asaltos de los temibles guerreros pictos, de cuya infantería y caballería recelaba Cerialis. Cuando llegaron a la frontera del norte, los hombres de la 9ª cohorte relevaron al destacamento que les había precedido en la explanada.
Como buenos legionarios, arrasaron con la antigua fortificación para construir la suya, más sólida y mejor adaptada a sus necesidades. El poder de Roma se basaba en que sus militares no eran solo guerreros, también eran obreros, leñadores, constructores e ingenieros. Los soldados de Vindolanda eran como hormigas. Cortaban cientos de árboles, cavaban y se atrincheraban cada vez que paraban. En ocasiones arrasaban bosques enteros para maniobrar a su antojo. Edificaban fortificaciones capaces de resistir cualquier tipo de asalto. Una legión de unos 6.000 hombres necesitaba de un par de horas para levantar una plaza fortificada rodeada de un alto cerco y un foso de 2 metros de profundidad. En Vindolanda, el destacamento de Flavius Cerialis construyó una fortificación sin saber si iba a permanecer mucho tiempo en el lugar. Quizás al día siguiente, estos hombres recibiesen órdenes para adentrarse en territorio enemigo. Bajo el imperio de Trajano, a finales del siglo I, 28 legiones, 150.000 hombres, velaban por la seguridad del imperio. Eran ciudadanos romanos, pero la defensa de las fronteras requería cada vez un mayor número de hombres. Al lado de las legiones, las cohortes de refuerzo eran formadas a partir de reclutamientos llevados a cabo en territorios conquistados. Si sobrevivían a los 25 años de servicio, podían obtener también ellos la ciudadanía romana. Serían propietarios de una pequeña porción de terreno. Era a lo que aspiraban los hombres de la 9ª cohorte. Para ellos, la colina de Vindolanda se encontraba en el fin del mundo. Emplearon varias semanas para venir desde la Galia. Algunos llegaron enfermos, víctimas de una conjuntivitis que los debilitaba. Otros habían caído en emboscadas. Flavius Cerialis hacía recuento de sus muertos. A su llegada, los pictos lanzaron su caballería ligera con fuerza y contundencia y se adentraron en las colinas. En los primeros días los soldados debían sobrevivir a base de hurtos. Lo que necesitaban para vivir lo robaban en los poblados enemigos de los alrededores. Lo suficiente como para instalar el campamento y echar raíces en esta húmeda tierra. En cada una de estas racias intentaban hacerse con paja seca para alcanzar uno de los pocos placeres que podía permitirse el legionario: fabricarse un buen lecho. ¿Era este tipo de vida tan dura lo que incitaba a los hombres a desertar o existía alguna otra razón para hacerlo? Los arqueólogos del enclave de Vindolanda esperaban hallar la respuesta en el transcurso de las excavaciones. Un nuevo trozo de tienda. Como pueden observar, se encuentra realmente en muy buen estado. Resulta curioso que todavía huela a cuero. Incluso mantiene su flexibilidad. Mira, es un gran trozo. Vamos, por favor, ayudadme a quitar la tierra. Mira, este sí que es un gran trozo. La tienda era utilizada por el ejército romano durante las campañas militares, lo que implicaba la mayor parte del verano. Cada grupo de 8 hombres contaba con una mula que transportaba la tienda. Ellos, por su parte, cargaban con los utensilios de cocina, armas y armaduras. La tierra de Escocia no solo conservó las tiendas de los legionarios, sino que además engulló los restos de sus comidas. Creo que este trozo fue cortado. Son restos de una matanza, pero no sé de qué... Trudy, ¿de qué parte del animal se trata? No creo que sea un cráneo. Una pelvis, creo. ¿Una pelvis de vaca? Sí, de vaca. Vaya.
¿Acaso Flavius Cerialis llegó a probar esta carne? En sus tablillas se pone de manifiesto la dura vida del soldado a lo largo de toda la campaña. En invierno, al cabo de unas semanas, la paja fresca empezaba a enmohecerse. La incesante lluvia que caía en el campo lo empapaba todo. Los caminos quedaban arrasados. Entre guardias y entrenamientos, los hombres se reunían alrededor del fuego para saborear su bebida preferida, vino de miel y especias. Jugaban a dados o a las damas. Algunos hombres heridos en combate eran atendidos por el médico del campamento, un griego como la mayoría de los médicos de las legiones. Flavius Cerialis era el jefe de un destacamento similar en una pequeña ciudad. Cada uno de sus hombres dominaba una o más especialidades. Una serie de cualidades muy valoradas en el caso de los soldados, pues los artesanos más reconocidos estaban exentos de ir de maniobras. El recinto fortificado disponía de un hospital que el tribuno hizo construir con grupos de obreros y yeseros. Los leñadores talaban la madera suficiente para calentarse. Los armeros fabricaban y reparaban las armas. Los hombres esperaban la llegada del buen tiempo para recaudar los impuestos en los condados circundantes o comerciar con los pueblos vecinos. Para sobrevivir, el destacamento debía vender los productos que él mismo fabricaba: ladrillos y tejas con la estampilla del águila de las legiones de Roma, así como objetos de hierro forjado y joyas. Algunos campamentos albergaban incluso talleres de cerámica. La cohorte contaba también entre sus filas con un zapatero, artesano muy respetado, pues era quien fabricaba y reparaba las sandalias de cuero imprescindibles para los soldados. Estas sólidas sandalias eran fácilmente reconocibles gracias a sus suelas reforzadas con varias filas de clavos. Se trata de un zapato de soldado. Podemos observar los clavos bajo la suela que protegían el calzado durante las marchas. Top part that would go up. It's a full boot. Needle there underneath. Has it got studs on the bottom, or is it not that kind of a? I think it's more of a. It might have studs on the bottom. You see, I don't want to lift it up too much because of the. You see the. It's an actual boot. This. Podemos ver que se trata de un zapato de cuero y está realizado en una sola pieza. Se pueden apreciar estos agujeros, estos anchos agujeros para los cordones. Los más pequeños están hechos simplemente como decoración. Probablemente debían usar una especie de calcetines. Es realmente estimulante y se trata probablemente de uno de los mejores descubrimientos que hayamos podido realizar. Es realmente fantástico. Observen, está muy bien conservado. Es maravilloso encontrar esto. Posteriormente, los arqueólogos encontraron un zapato de mujer en el recinto fortificado. Un descubrimiento excepcional. ¿Qué hace allí entre todos los efectos militares? Muy bonito. Realmente precioso. Sí, estaba por allí. Sí, se encontraba por allí. Colóquelo en una bolsa con un poco de agua. Es realmente fantástico. Otra vez zapatos de mujer. Sí, zapatos de mujer. Y en un campamento de soldados. Además de los zapatos de mujer, el equipo localizó zapatillas de bebé dentro del recinto amurallado. Una nueva excavación extrajo de la tierra una espada de madera. Al principio se creía que se trataba de un arma falsa usada para los entrenamientos, pero era demasiado pequeña para haber sido manejada por un adulto. Se trataba en realidad de un juguete. Estos descubrimientos demostraban que vivieron mujeres y niños en el interior de la fortaleza de Vindolanda, a pesar de que los legionarios tuviesen prohibido casarse. Era difícil de creer, antes de que los arqueólogos realizasen nuevas deducciones, pero las legiones ubicadas en Gran Bretaña se habían instalado por un largo periodo de tiempo. A lo largo de los 20 últimos años, los arqueólogos han realizado un nuevo descubrimiento en relación al plano del recinto fortificado y sus alrededores. Al excavar sus trincheras, sacaron a la luz un entramado de estructuras. La madera y la piedra se encontraban superpuestas con algunos años de diferencia y siguiendo un esquema diferente.
No hubo en la explanada de Vindolanda una única fortificación como se había pensado durante mucho tiempo, sino una serie de edificios distintos. Los primeros recintos fortificados fueron construidos con madera. Eran simples estructuras temporales. El ejército romano se hallaba sujeto por aquel entonces a mucha movilidad y cada corte construía sus propias fortificaciones. Pero a principios del siglo I fue construida una fortaleza de piedra. Las legiones se asentaron permanentemente en la frontera. Incluso llegó a florecer un poblado a las puertas del destacamento. La fortaleza de piedra atrajo a poblaciones vecinas que conseguían obtener cierto beneficio económico. Un nuevo poblado vio la luz. Seguramente los jóvenes de la novena corte debieron encontrarse allí con jovencitas que se convertirían en sus compañeras, a pesar del estricto reglamento de las legiones. Este pueblo albergaba a comerciantes, familiares de soldados y zonas de ocio. Una de estas zonas se convirtió en uno de los principales símbolos del mundo romano, los baños. Este edificio, compuesto por dos salas abovedadas paralelas y por una piscina con forma de media luna, era construido normalmente a las afueras del asentamiento. Estamos entrando en los baños militares. Nos hallamos en los vestuarios, justo tras la puerta de entrada. Se trata de una sala bastante grande. Aquí es donde se dejaba la ropa antes de entrar al baño. Este podía albergar a 50 o 60 personas a la vez. Y aquí nos encontramos en la zona de baños propiamente dicha. Se trataba de una piscina o algo parecido, por lo que podía haber unas 6 o 7 personas sentadas alrededor, manteniendo agradables conversaciones. Lo que quiero decir es que los baños como este permitían al soldado olvidar su dura vida militar. Hay que imaginarlo sentado en un fantástico baño de agua caliente, quizá rodeado de sus mejores amigos, criticando a su centurión sobre la forma de trabajar. Y durante este breve espacio de tiempo, logrando evadirse totalmente de los problemas del día a día. Antes de empezar con sus excavaciones, los especialistas en arquitectura militar se preguntaban si la fortificación de piedra de Vindolanda se asemejaría al resto de las construidas en el resto de fronteras del imperio. ¿Tendría esta gran nave forma rectangular, con el esqueleto edificado alrededor de dos grandes ejes que se cortaban en ángulo recto? ¿Incluiría las filas de barracones destinadas a la tropa? Los arqueólogos suponían que la tradición militar prevalecería y que encontrarían el Praetorium, cuartel general, cuyo corazón estaba formado por la sala de los estandartes, un santuario dedicado al culto imperial y a la salvaguardia del tesoro del destacamento. Las excavaciones confirmaron tal hipótesis. La fortificación de Vindolanda era exactamente igual que las de la frontera germana. Aquí tenemos el edificio del cuartel general, el más importante del recinto fortificado. Cuando bajamos aquí podemos apreciar a mano derecha uno de los numerosos depósitos del recinto. Aquí es donde se debían custodiar las armas, las lanzas de caballería, espadas, jabalinas y dagas, pero también las ropas y las armaduras. El ejército romano usaba muchos tipos diferentes de atuendos. Y ahora pasemos al lugar más importante. Se trata del bloque de los oficiales y en su interior, en el centro, tenemos la capilla de las insignias. En esta pieza, en esta capilla de las insignias, podemos imaginar una estatua del emperador en el centro. Quizá aquí en medio. Observen, donde la piedra está tallada. La estatua debía erigirse en este punto. Y a un lado se situarían insignias del regimiento, los símbolos del regimiento.
Detrás, una pequeña habitación en la que era custodiado el tesoro de la fortificación. Este edificio era realmente el corazón del recinto fortificado, el edificio más importante de todos y, por alguna razón, siempre orientado en función de la ubicación del enemigo. En este caso en concreto, fue construido en la cara norte. Con la construcción de la fortaleza de piedra, las tropas se asentaron en el territorio que defendían frente a los invasores bárbaros. El doctor Birley pensaba que los soldados se habían aclimatado trabando sólidas relaciones con las personas autóctonas. Una vez más, las tablillas confirmaron dicha hipótesis. El mismo Flavius Cerialis no vino solo hasta estos lejanos parajes. Su mujer y su hijo lo acompañaron. Numerosos oficiales habían hecho lo mismo, como lo demuestran las tablillas registradas con el número de inventario 291 y 292. Correspondencia privada entre la mujer de Cerialis, Lepidina, y la esposa del prefecto de un campamento, Claudia Severa. Saludos de Claudia Severa a su querida Lepidina. El tercer día de los idus de septiembre, hermana mía, desearía sinceramente que pudieses venir a visitarnos para mi cumpleaños. Con tu presencia me harás ese día muy agradable. Saluda a tu querido Cerialis. Mi Aelius y mi hijo pequeño te saludan. Cuento contigo, hermana mía. Cuídate, hermana mía, querida alma mía. Así también yo seré feliz. Saludos. Querida Claudia, como te prometí, pedí permiso a Cerialis para ir a verte y me dijo que ya lo sabía y que os visitaremos juntos. Recibirás otra misiva indicándote cómo y cuándo nos veremos. Besos a tu Aelius de mi parte, hermana lejana, mi alma gemela. Ningún texto mejor que las tablillas de Vindolanda pusieron en evidencia los cambios de costumbres en el ejército romano. Los reclutas de las tropas de refuerzo afrentaron una regla fundamental de la legión: fundaron familias en su asentamiento. Con ello podemos llegar a comprender por qué desertaron tantos hombres. Podemos imaginar por qué los soldados desertaban. Muchos de ellos debían convivir con alguna joven del pueblo. De tal manera que cuando fueron enviados a Dacia, la única solución mientras no transcurriesen los 25 años era desertar, escapar huyendo a través de las colinas durante varias semanas a la espera de que el regimiento se marchase y así regresar para vivir tranquilos. Siguiendo las huellas de Cerialis y de sus hombres, la investigación llegó aún más lejos. Los arqueólogos reconstruyeron la cadena de acontecimientos que hicieron que las tablillas llegasen hasta nosotros. Analizando la zona de extracción, descubrieron que las tablillas formaban un bloque compacto. Las mejor conservadas se hallaban en el corazón de dicho bloque. Las de la superficie habían sido pasto de las llamas e incluso algunas de ellas se encontraban prácticamente reducidas a ceniza. Intentaron reconstruir las circunstancias particulares de la escena que probablemente tuvo lugar hace unos 2000 años en el recinto fortificado de Vindolanda. Tras varios años de acuartelamiento, la novena cohorte bátava fue enviada al Danubio. Antes de abandonar el lugar, Flavius Cerialis quemó precipitadamente todos los archivos. Pero ese día llovió y la tormenta apagó las llamas. Cuando lanzó la hoguera los archivos del campamento, ¿era Cerialis consciente de lo que le esperaba? Dichosos aquellos de sus hombres que decidieron desertar.
En el mes de marzo del año 105 después de Cristo, el emperador Trajano atravesaba el Danubio a miles de kilómetros de Vindolanda. Antes de lanzar una gran expedición hacia el este y Mesopotamia, Trajano invadió Dacia, la actual Rumanía. 8 legiones se instalaron más allá del Danubio para proteger esta lejana colonia enclavada en pleno país bárbaro. Pero, ¿qué pretendía hacer Trajano a orillas del Danubio, a miles de kilómetros de Roma? Aquí tenemos la puerta de acceso de la galería que data de la época romana. La galería romana se halla debajo de estos 157 escalones, a una profundidad de unos 100 metros. Los romanos valoraban el sentido estético de las construcciones. Avanzaban bajo tierra con mucho cuidado. En esta época no había explosivos. Todo era hecho a mano. Solo usaban buriles y martillos para excavar este tipo de túneles, poco a poco. Aún hoy en día podemos encontrar oro en las entrañas de esta tierra. Las campañas de la 9ª cohorte en Dacia fueron duras y muy crueles. Esta guerra es la que reprodujo la columna de Trajano sin omitir el más sórdido de los detalles. Las legiones se enfrentaron a las caballerías sármatas avanzando violentamente con su infantería como si de una devastadora ola de acero se tratase. Completamente acorazados, hombres y caballos eran todo uno, pero sus afiladas armas no conseguían doblegar a las implacables legiones. El ejército de Roma avanzaba imparable arrasándolo todo a su paso. Las batallas fueron numerosas y sangrientas. Ninguna de las partes beligerantes retuvo a alguien como prisionero. En este conflicto, como en toda guerra, fue la población civil la que más sufrió. Las mujeres, ancianos y niños, cuando no eran masacrados, eran deportados. Va victis, ay de los vencidos. La huella de Flavius Cerialis y de la 9ª cohorte bátava se pierde en Dacia. Trajano, extenuado, murió en el año 117, al regreso de su última campaña a orillas del Éufrates. Cuando Adriano accedió al poder, comprendió rápidamente que la época de la expansión era agua pasada. El nuevo emperador decidió rodear el imperio con una línea de defensa formada por miles de torres de vigilancia, murallas y fosos. Esta frontera, delimitando el territorio, tenía como misión frenar y abortar cualquier posibilidad de ataque bárbaro. En Germania, Oriente y África había varios miles de kilómetros que defender con solo 130.000 hombres. El ejército romano dedicó sus últimos esfuerzos a la construcción de esta barrera. También en Gran Bretaña los legionarios se protegieron tras este aparente dique. Una muralla de 6 metros de alto, de 2 a 3 de ancho y 130 kilómetros de largo cercaba el norte de la isla. Un profundo foso bordeaba esta obra.
Un camino avanzaba en paralelo, comunicando una fortificación con otra. Vindolanda se encontraba en el centro del dispositivo y Adriano la visitó personalmente. Iniciados en el año 122, los trabajos finalizaron 5 años más tarde. Un gran número de unidades participaron en la edificación de esta ingente obra. Cada 1,5 kilómetros, un pequeño bastión albergaba a un puñado de soldados de infantería y algunos de caballería. Pero la protección del imperio empezaba a salir cara, muy cara. Las legiones de Roma se debilitaron, como lo prueba un reciente descubrimiento. A 100 kilómetros al norte de la muralla de Adriano, las excavaciones de varios poblados pictos sacaron a la luz tesoros numismáticos, miles de monedas romanas en el corazón del territorio enemigo. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Los arqueólogos escoceses lo comprendieron enseguida, como lo explica el conservador del Museo Nacional de Escocia. Las monedas de esta olla fueron encontradas al otro lado de la frontera romana, en pleno territorio bárbaro. Creemos que se trata de un botín correspondiente a un robo o un soborno del poder local por parte del jefe del destacamento. En esta época, los romanos usaban tanto su potencial militar como las misiones diplomáticas. Y cuando el ejército no era suficiente, el soborno podía ser de gran utilidad. Nos situamos en el año 160 después de Cristo. El centurión del recinto fortificado de Vindolanda tomó la decisión de adentrarse en territorio enemigo. Se trataba en esta ocasión de una expedición pacífica, una especie de encuentro comercial. Después de 3 meses, sus efectivos se habían reducido a un puñado de hombres. Aquellos de sus soldados que no habían desertado fueron enviados a la frontera germana donde continuaba la guerra. La paz romana se encontraba muy enferma. En su apogeo, el imperio empezaba a verse cuestionado. Unas 30 legiones sufrían para mantener la integridad de las fronteras. Roma no era la patria de estos soldados de refuerzo venidos de la Galia, Iberia o el norte de Europa. Menos motivados que los ciudadanos armados de la República, sentían nostalgia de sus respectivos países. 25 años de servicio era mucho tiempo. Para los pictos de Escocia, estos soldados con relucientes armaduras constituían un verdadero misterio. El mantenimiento de las tropas en la frontera tuvo nuevas consecuencias. Los encuentros culturales se multiplicaron, facilitando una cierta forma de mestizaje. Todavía anclados en la Edad de Hierro, los pictos tenían mucho que aprender de estos hombres venidos del este, pero también ellos tenían mucho que enseñar. Se estaba gestando un nuevo mundo. ¿Quién podía imaginar que algún día los romanos pagarían caro mantener la paz y proteger el imperio? ¿Tan inocentes eran los romanos? Si se atrincheraron en su territorio era porque ya no podían seguir asumiendo la expansión. En poco tiempo el imperio se convertiría en un campo de batalla. En Vindolanda, destacamentos enteros luchaban por defender la fortificación. Solo había transcurrido un siglo en las colinas escocesas desde la 9ª cohorte y Flavius Cerialis. Muy pronto los pictos harían acto de presencia para robar las piedras de las torres de vigilancia y construir con ellas sus casas. Más allá de los límites de esta muralla, los pueblos del norte soñaban con las riquezas de Roma. En Oriente Próximo las provincias se segregaron.
Las ciudades se rodearon de murallas, pero el imperio era asediado por todas partes. Los emperadores estaban agotados, intentando defender todos los frentes abiertos y en ocasiones siendo traicionados por el mismo ejército que aupaba y destronaba a los soberanos. La defensa de este inmenso territorio iba consumiendo a la civilización romana. El poder levanta pasiones y los alzamientos eran cada vez más numerosos. Muy pronto las mismas legiones se mostraron incapaces de contener las oleadas bárbaras que asolaban los campos. Las tropas se recluían en los recintos fortificados más grandes con las murallas más altas, capaces de albergar a la población hasta la retirada de los saqueadores. Se convertirán así en los primeros castillos que anunciarán a su vez el final del todopoderoso ejército romano y el principio de una nueva era, la Edad Media.